Me llamo Adnan George, y mi historia comienza en un lugar donde la fe no es algo compartido, sino algo oculto. Crecí en Kirkuk, una ciudad iraquí marcada por cicatrices que nunca dejan de sangrar. Allí, ser cristiano es como llevar una bomba de relojería en el bolsillo. Nunca se sabe cuándo explotará, pero se sabe que lo hará. Aprendí desde muy joven que no se reza en voz alta. La oración era como respirar, silenciosa, discreta y esencial para la supervivencia. Las iglesias de mi infancia no tenían campanas. Tenían marcas de quemaduras en las puertas, ventanas tapiadas y bancos vacíos. Recuerdo ver a hombres que dirigían nuestras oraciones desaparecer de la noche a la mañana. Nunca regresaron. Nadie hablaba de ellos. Solo un nombre susurrado durante las comidas, como si incluso Dios tuviera que escuchar en secreto. Mi padre me enseñó a proteger mi fe como una piedra preciosa en tiempos de guerra. Permanecía allí, escondida, en mi pecho, nunca en mi boca. No la demuestres, no la provoques, no confíes en ella, decía. La fe es tuya, pero el miedo es de todos. Y la verdad es que el miedo tenía un olor intenso, como humo de aceite quemado, que se pegaba a la ropa, al cabello e incluso a los huesos. Pero la fe, incluso cuando es silenciosa, tiene sus momentos de gritos. Fue mi hermana menor, Lina, quien hizo resonar ese grito en mi interior. Tenía 17 años cuando dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Si vivimos escondidos para siempre, ¿cuál es la diferencia entre estar vivo y haberse rendido? Eso me hirió como una flecha, porque hasta entonces habíamos aprendido a sobrevivir, pero vivir, eso era otra cosa. Tiempo después, el pastor Yusuf llegó con una propuesta. Quería realizar un bautismo secreto a orillas del río Sab. Habló en voz baja, como si le saliera del corazón. No era una locura. O tal vez sí, pero era una locura nacida de la fe. Y en ese momento, supe, necesitaba estar allí. Éramos 15. Cada uno tenía una historia, un dolor y una razón para arriesgar la vida por unos minutos de libertad. Sin himnos, sin fotos, nada que brillara. Solo agua, palabras sagradas susurradas y el cielo como testigo. Durante 3 semanas, nos preparamos como quienes se preparan para una misión imposible. Estudiamos rutas alternativas, mapeamos patrullas, aprendimos a respirar profundamente sin parecer demasiado vivos. El día antes del bautismo, no pude dormir. Me senté en el patio, contemplando el cielo oscuro sobre una ciudad aún más oscura. Pensé en mi hermana, durmiendo, soñando con la luz. Pensé en nuestros abuelos, que una vez caminaron por estas calles con cruces en el pecho y la frente en alto. Pensé en todo lo que habíamos perdido y en todo lo que aún nos quedaba. Y entonces ocurrió algo extraño. El viento cambió. Llegó un olor a tierra mojada, aunque no había llovido. Y allí, en ese momento, sin explicación, sentí una paz que hacía tiempo había olvidado. Una silenciosa certeza de que Dios estaba con nosotros, de que aún hablaba. Solo teníamos que acallar nuestro miedo para escucharlo. Las instrucciones del pastor se dieron en persona, nada de celulares ni cartas. Se presentó en el taller donde trabajaba, fingiendo revisar el motor de un coche que ni siquiera existía. Mañana, al amanecer, kilómetro 12, en el Puente Norte. Solo, nada brillante. Eso último era serio. Cualquier reflejo podría delatarnos incluso antes de acercarnos al agua. La mañana del bautismo, me encontré con rostros que conocía desde la infancia, y otros que solo había visto en encuentros fugaces, en la oscuridad, con miedo. Lina, con su mirada firme y su sonrisa serena. Mariam, una enfermera que sanaba sin preguntar en quién creía la persona. Sami, un ingeniero que soñaba con reconstruir iglesias que tal vez nunca vería en pie. Una viuda que perdió a su esposo por negarse a negar a Cristo, quería ser bautizada para demostrar que su muerte no fue en vano. También estaba Elías, de 70 años, quien sobrevivió a 3 guerras. Dijo que si Dios lo mantuvo con vida hasta entonces, fue porque necesitaba presenciar ese momento. Einur, de solo 19 años, quien nunca había ido a la iglesia, pero se sabía versículos de memoria, los memorizaba en secreto en su habitación. Cada uno de nosotros llevaba no solo un nombre, sino una historia marcada a fuego y por la esperanza. Ese día, el río Sab no era solo un río, era la frontera entre el mundo donde teníamos que escondernos
y el mundo donde por unos minutos podíamos ser simplemente cristianos, libres, de verdad. Y al entrar en el agua, no solo se hundieron nuestros cuerpos, sino nuestras almas. Un alma cansada de doblegarse al miedo, un alma sedienta de vida. No hubo truenos, ni visiones, ni milagros visibles, pero hubo algo mayor, el milagro de la valentía. El milagro de mirar a nuestros hermanos a los ojos y saber que, por mucho que el mundo entero nos odiara, estábamos allí juntos, no como fugitivos, sino como hijos de un Dios que ve en la oscuridad y susurra esperanza en medio de la guerra. Ese día, comprendí lo que significa vivir por fe, no la fe que sobrevive, sino la fe que se levanta, incluso temblando. Y aunque el mundo exterior seguía siendo hostil, algo dentro de mí había cambiado para siempre. Porque una vez que pruebas la libertad de ser quien Dios te llamó a ser, nunca más puedes conformarte con el silencio. No era solo nerviosismo, era algo más profundo, casi sagrado, como ese momento en el que tu corazón sabe que está a punto de cruzar una línea que lo cambia todo. Antes incluso de abrir la puerta, mi madre ya estaba allí, esperándome. No me preguntó nada, no hacía falta. Simplemente me abrazó con una fuerza que no había sentido en años, como si quisiera detener el tiempo un segundo más. Y entonces susurró, «Que el Dios de las tormentas y las calmas te cubra, hijo mío». En ese momento no lo entendí, pero me aferré a esas palabras, sin saber que al día siguiente se convertirían en un ancla mientras el cielo se derrumbaba en polvo, viento y furia. Cada sílaba, que parecía el deseo de una madre, resonaba como una profecía. Quizás tú también hayas experimentado algo así. Alguien te dijo algo aparentemente simple, y solo después te diste cuenta de que era Dios quien te hablaba. Si te ha pasado, compártelo conmigo en los comentarios. A veces, el cielo habla a través de quienes más nos aman. Salí de casa a las 4:30 am. Kirkuk aún dormía en esa densa oscuridad, con olor a gasolina, arena caliente y miedo apenas disimulado. Las calles estaban vacías, pero nunca completamente silenciosas. En una ciudad en guerra, el silencio nunca es completo. Siempre se oye el lejano rugido de un generador, el ladrido de un perro olfateando algo invisible, el zumbido de la tensión en el aire, como si la ciudad respirara en constante alerta. Caminé entre las sombras, pegado a las paredes, esquivando las farolas que aún funcionaban. Cada paso era contado, cada movimiento meditado. No caminaba solo. Llevaba conmigo una oración que latía en mi pecho al ritmo de mi corazón. Guíame, protégeme, hazme invisible. La caminata hasta el río Sab me llevó casi una hora. Tuve que sortear 2 controles y cruzar un terreno baldío, donde los escombros formaban un laberinto de hormigón roto. Olía a pólvora seca y aceite quemado en el aire, pero seguía adelante. Finalmente, llegué a un camino de tierra que descendía entre la maleza seca, y entonces, muy abajo, oí el sonido del agua corriendo. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Había llegado. El cielo comenzaba a aclararse, pero no se atrevía a ser azul. Era un amanecer tímido, teñido de un naranja apagado y un violeta pálido que parecía arrastrar consigo todo el cansancio del mundo. El río fluía tranquilo, como completamente ajeno a los disparos, el miedo y la persecución que rodeaban sus orillas. Sus aguas oscuras, cargadas de sedimentos, parecían sucias a simple vista, pero para nosotros estaban limpias, eran sagradas. Yo fui el tercero en llegar. El pastor Yusuf ya estaba allí, arrodillado junto a la orilla del río. Con los ojos cerrados, sus labios se movían en oración. A su lado estaba Sami, el ingeniero, siempre atento, con la mirada fija en el horizonte, como si mediera el viento y observara las sombras. Nos saludamos con gestos. El silencio seguía siendo necesario. Los demás empezaron a llegar. Lina apareció poco después, con el rostro ligeramente sudoroso por la caminata apresurada, pero con una sonrisa que parecía dejar espacio para la salida del sol. Mariam llegó con su inseparable maletín de enfermera al hombro, porque incluso allí, incluso arriesgándolo todo, seguía siendo la mujer que cuidaba de todos. Rania, la viuda, caminaba despacio, pero cada paso era una protesta contra quienes intentaron borrar su fe asesinando a su esposo. Nos reunimos allí, como una pequeña asamblea en el exilio.
Apenas hablamos. No nos hacía falta. Lo que nos unía no era la conversación, sino la convicción. Éramos 15. 15 corazones latiendo bajo el mismo cielo, trayendo consigo historias diferentes, pero la misma sed, dejar de ocultar quiénes éramos. El pastor Yusuf nos miró uno por uno. Tenía los ojos húmedos. Había un amor que solo alguien que ha perdido tanto puede conservar. Cuando habló, fue casi en un susurro. Hermanos y hermanas, no vinimos aquí a provocar, no vinimos aquí a confrontar. Vinimos a recordar quiénes somos, hijos de un Dios que nos conoce por nuestro nombre, que nos ve en la oscuridad, y que está aquí, ahora, y allí, en aquella orilla olvidada, en un trozo de tierra donde el mundo solo veía muerte, Dios preparó un encuentro con la vida. Y si este es nuestro último acto visible de fe, que sea hermoso. Nadie respondió con palabras, pero todos dijimos amén al silencio. Era como si nuestros corazones latieran al unísono. El aire olía a río, una mezcla de agua y polvo antiguo, como si la tierra misma supiera lo que estaba a punto de suceder. Apenas se sentía el viento. Un aliento ligero, casi tímido, nos rozó el rostro como una despedida. A lo lejos, en las colinas áridas, vimos las siluetas de árboles solitarios, mudos supervivientes de la sequía y el abandono. El mundo estaba en silencio, el tipo de silencio que precede a una tormenta. Pero no era una tormenta lo que llegó, era un sonido frágil e inesperado. Ni la joven de 19 años empezó a tararear. No era una canción completa, solo un hilo de melodía, baja, casi un lamento. Pero fue suficiente. Esa melodía, un antiguo himno que nuestros abuelos cantaban cuando la fe aún se podía vivir sin miedo, empezó a llenar el aire. Y entonces, uno a uno, nos reunimos, no con palabras, sino con sonido. Un suave murmullo, que no nacía de la garganta, sino de algo mucho más profundo. En ese instante, el tiempo se detuvo, el miedo se desvaneció. El río dejó de ser un escondite y se convirtió en un altar. Allí estábamos, como nuestros antepasados miles de años atrás, reunidos a la orilla del agua, con la mirada fija en el cielo. El pastor Yusuf entró primero. Las aguas turbias le llegaban a las rodillas. Nos extendió las manos y dijo con voz llena de amor y firmeza: «Quien quiera seguir a Cristo hasta el fondo del río, que venga». Lina fue la primera, como siempre. Mi hermana tenía una valentía que no gritaba, sino que ardía como un fuego suave. Caminó hacia el pastor con pasos tranquilos. Cuando sus pies tocaron el agua, cerró los ojos, como si cruzara un umbral entre este mundo y otro. El pastor la abrazó con ternura. Pronunció las palabras sagradas con una voz apenas audible. Sumergió a Lina. Y cuando emergió, las lágrimas y el agua corrieron por su rostro. Y aunque tenía miedo, él solía sonreír. Yo sería el siguiente. Ya estaba dando mi paso hacia el agua cuando apareció el cielo. Destrozar un sonido seco y violento. Disparos uno, luego otro, como un trueno del mismísimo infierno. Y luego, los gritos. Nadie mancha estas aguas con sus blasfemias. Venían del oeste. Hombres armados, emergiendo de entre los árboles y arbustos, como sombras con odio en la mirada. No sé cuántos eran, quizá 10, quizá menos. Pero cuando te apuntan con un arma a la cabeza, los números ya no importan. Aquella mañana que habíamos consagrado a Dios fue profanada en segundos. El amanecer que habíamos conquistado con valentía fue devuelto con violencia. Al suelo, ahora, o les volaremos la cabeza. La voz provenía de uno de ellos, llena de odio puro. No era solo una orden. Era el sonido de un alma alimentada por años de fanatismo y guerra. Caímos al suelo como animales acorralados. El lodo del río se mezcló con la tierra seca de la orilla. Todo estaba frío y pegajoso. Podía sentir la arcilla pegada a mi cara, mis brazos, mi pecho. Podía sentir las rocas afiladas raspándome las rodillas. Pero nada dolía más que el miedo de que todo terminara allí. Lina estaba a mi lado. Aún mojada por su bautismo, temblaba. No de frío, sino de terror. Instintivamente tomé su mano, bajo el agua oscura. La apreté con fuerza. Quería transmitirle protección con mi tacto. Quería decirle, no me sueltes. Estamos juntos hasta el final. Los hombres nos rodearon rápidamente. El sonido de sus botas en el lodo era como martillazos, fuertes,
despiadados. Uno de ellos se acercó al pastor Yusuf y sin decir palabra le dio una patada en las costillas. El pastor cayó de lado, gimiendo. No gritó, no suplicó, simplemente cerró los ojos, como si conversara con Dios allí mismo, en el suelo. Me mordí el labio con fuerza, negándome a darles el placer de ver mi miedo expuesto. «Mira esto», se burló uno de los atacantes, con una sonrisa torcida y cruel. Cristianos, jugando a la fe como si esto fuera un parque infantil. ¿De verdad creen que su Dios aparecerá en este agujero olvidado y los salvará? Otro rió, un sonido frío y hueco, como si algo dentro de él hubiera estado muerto durante mucho tiempo. Deberíamos ahogarlos en su propio bautismo. Sería incluso poético. Mi mente daba vueltas frenéticamente, buscando una salida, una escapatoria, un milagro, algo, cualquier cosa, una oración lo suficientemente fuerte como para detener las balas, para silenciar el odio. Pero no había nada. Éramos 15 almas desarmadas, de rodillas, rodeadas de hombres que no nos veían como seres humanos, sino como blancos, corderos rodeados de lobos hambrientos. Lo que parecía ser su líder avanzó lentamente, saboreando cada segundo de nuestra impotencia. Era un hombre de unos 40 y pocos años, con barba espesa y mirada apagada. No había piedad allí, nada. Llevaba un rifle al hombro y un cuchillo largo en la cintura, y esa hoja brillaba a la luz de la mañana, de una manera que me revolvió el estómago. Se detuvo ante el pastor Yusuf. «Tú», gruñó, «eres el cabecilla de esta locura, ¿verdad? El que les llena la cabeza con esta basura de Cristo crucificado». El pastor, aún herido, levantó la vista. Tenía sangre en las comisuras de la boca, pero su expresión era serena, su mirada era firme. «Solo les enseño a amar», respondió en voz baja pero firme. «Algo que olvidaste hace mucho tiempo». El golpe fue tan rápido que casi lo evité. La culata del rifle impactó en la cara de Yusuf con un crujido seco, como madera seca al partirse. El anciano cayó de lado, con la mejilla abierta y sangrando. Mariam, nuestra enfermera, dio un paso instintivo para ayudarlo, pero uno de los hombres la detuvo en un segundo, presionando el cañón de su arma contra la parte posterior de su cuello. «Si se mueve, su cerebro pintará este río», susurró cruelmente. Se detuvo allí mismo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sus puños se apretaron, pero inmóvil. Cerré los ojos. Necesitaba pensar. Necesitaba hacer algo. Pero era como si el miedo me apretara la garganta con ambas manos. Apenas podía respirar. El sabor del metal subió a mi boca, como si el aire mismo estuviera contaminado por la desesperación. «Escuchen bien, infieles», gritó el líder. «Esta tierra no es vuestra. Este río no es vuestro. Este país nunca fue vuestro. Sois una plaga que debió ser exterminada hace siglos, y sin embargo seguís arrastrándoos por aquí como cucarachas escondidas en las grietas del mundo». Caminó entre nosotros, mirando fijamente cada rostro como si estuviera eligiendo cuál sería el siguiente. «Hoy enviamos un mensaje claro, a ustedes y a todos los que creen que pueden practicar esta fe blasfema en nuestra tierra sagrada». Fue entonces cuando Sami, el ingeniero, levantó la voz. Y juro que hasta el día de hoy no sé de dónde sacó el coraje, porque yo no lo tuve. «¿Sagrado?», dijo con la voz quebrada. «¿Cómo puede ser sagrada una tierra si está regada con la sangre de inocentes?». El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. El líder se detuvo. Se giró lentamente y miró a Sami con una media sonrisa. Fría, una especie de respeto retorcido. «Valiente», dijo. «Estúpido, pero valiente». Se acercó. Se agachó hasta estar cara a cara con Sami y le susurró algo al oído. No pude oír lo que decían, pero vi la reacción. Sami palideció. Se le congelaron los ojos y se le encorvaron los hombros. Fue como si le hubieran dado un golpe en el alma. A mi lado, Lina empezó a rezar en voz baja. Era casi un susurro. Su cuerpo temblaba. Más adelante, Rania, la viuda, también murmuraba. Sus labios se movían como si tejieran oraciones en el aire, intentando que el cielo oyera algo antes de que la siguiente bala hablara. Nor, el chico de 19 años, parecía ausente. Sus ojos estaban vacíos, como si su mente se hubiera ido a otro lugar donde no necesitara presenciar esto. Solo podía repetir una frase dentro de mí, como un estribillo incesante. «Dios, si vas a intervenir, hazlo ahora. Por favor,
Hazlo ahora. ¿Alguna vez has estado en ese lugar donde solo te queda orar? Cuando todos los planes fracasan y el único recurso es un clamor silencioso hacia arriba. Si esta historia te conmueve, compártela con alguien que necesite saber que la fe existe incluso en lo más profundo de la desesperación. Sabía lo que venía después. No por premonición, sino por la historia grabada en mi cuerpo y mi memoria. Había visto demasiado como para engañarme. Estos hombres no estaban allí solo para intimidarnos. Habían venido a dar ejemplo. El líder levantó el cuchillo de su cinturón con calma perezosa. «Empezaremos con usted, anciano», dijo, señalando al pastor Husf. «Ya lo verán, se les grabará en la mente». El pastor cerró los ojos, no en señal de sumisión, sino en oración. Y cuando la espada empezó a descender, ocurrió algo que nadie podría haber previsto. El cielo se rompió. No es una metáfora. Una ráfaga del oeste nos atacó con la violencia de algo que parecía una mano lanzada al mundo. El aire explotó con un sonido como el de 1000 trenes a la vez, y con él llegó arena, mucha arena. No era polvo que te rozaba la cara, era una pared viviente de partículas anaranjadas que surgía del horizonte y se elevaba del suelo, tragándolo todo en segundos. La visibilidad era nula. En 3 respiraciones no vi nada, ni mi mano extendida, ni a Lina, que estaba a 2 pasos. Solo había un torbellino naranja, girando y avanzando con una determinación que me heló la espalda. Empezaron los gritos, miedo, sorpresa, órdenes perdidas en el viento. Uno de los atacantes tropezó y corrió, a tientas en la oscuridad. Otro gritó que era una señal de castigo, confusión, pánico, disparos al azar en medio de la tormenta. El sonido de las armas se mezcló con el rugido del viento, creando una sinfonía de terror. En medio del caos, sentí que algo me apretaba el brazo. No era el contacto familiar de Lina, ni un gesto humano como los que conocía. Era firme, tranquilo y a la vez innegablemente real. Una fuerza que tiraba. No pensé, obedecí. Me aparté a un lado, arrastrada por una mano que parecía saber exactamente a dónde llevarme, para que no me arrastrara la tormenta. La tormenta duró lo que parecieron minutos, y para algunos, horas. Cuando la arena empezó a ceder y la visibilidad volvió poco a poco, vimos lo que quedaba. Los hombres, los mismos que nos habían asediado momentos antes, estaban desorientados, tosiendo, frotándose los ojos, algunos tambaleándose, otros ya habían desaparecido entre las sombras. No sé si huyeron presas del pánico o si el propio desierto los cubrió. Lo que sí sé es que, donde minutos antes había odio y amenazas, ahora reinaba un silencio sepulcral, lleno de respiraciones temblorosas. Nos levantamos lentamente. El pastor estaba herido, con la mejilla hinchada y la respiración entrecortada, pero vivo. Mariam temblaba, asustada. Sus manos temblaban más que las mías. Sami se mantenía erguido, con el rostro pálido, pero de alguna manera intacto. Rania, la viuda, cayó de rodillas y lloró largo rato, no solo de dolor, sino de un alivio mezclado con culpa y asombro. Lina estaba a mi lado. Nuestros dedos se entrelazaron sin necesidad de hablar. La experiencia no borró las cicatrices, la ropa rasgada, el barro seco en nuestras rodillas, los moretones que nos formaríamos en las horas siguientes. Tampoco borró el miedo que aún nos recorría la piel como una corriente eléctrica. Pero algo había cambiado en nuestro interior. Hubo un reconocimiento, un testimonio silencioso de que, cuando todo parecía perdido, algo más grande nos había protegido. Regresamos a casa como si volviéramos de un valle donde el mundo y el cielo se tocaban. Fuimos cuidadosos. No cantamos victoria. No fuimos héroes. Contamos lo sucedido en silencio, entre familiares, poco a poco. Algunos nos creyeron, otros preguntaron si era casualidad. No tengo ningún interés en demostrárselo a nadie. Sé lo que sentí. Una mano que me levantó del suelo y me puso de pie. Una presencia que nos cubrió cuando todo se derrumbaba. Lo que me quedó fue la certeza de que la fe no es solo consuelo en palabras bonitas. La fe es un acto, es un riesgo. Es elegir seguir a Cristo incluso cuando no hay garantía de un mañana. En ese bautismo inacabado de ese amanecer, recibí algo que no puedo explicar del todo. Recibí valentía. No la valentía que hace gritar la boca, sino la que estabiliza las manos y mantiene el alma erguida cuando el mundo intenta doblegarla. Si algo aprendí en esa orilla fangosa,
fue que Dios a veces habla no disminuyendo el peligro, sino abriendo caminos en él. No siempre llega como un milagro cinematográfico. A veces llega como una ráfaga de viento que confunde al enemigo, como una fuerza que te arrebata la mano cuando ya no tienes fuerzas para mantenerte en pie. Y si alguna vez has sentido esto, aunque sea una sola vez, entonces sabes de qué hablo. Hoy, al contar esto, no espero conmover ni convertir a nadie con esta historia. Simplemente quiero que quienes me escuchen sepan que hay un Dios que no es indiferente a nuestro miedo, y que incluso en la tierra seca de Kirkuk, donde nos enseñaron a ocultar nuestra fe, hubo un día en que la fe nos sacó de las sombras y nos llevó a buscar agua, y por gracia, el agua nos buscó de vuelta. Lo primero que sentí fue dolor en la cara. La arena me golpeaba con tanta fuerza que parecían agujas invisibles. Cada respiración era una batalla. El aire, denso de polvo, seco y cortante, me arañaba la garganta como papel de lija. Pero incluso a pesar de todo, esa presencia me impulsaba hacia adelante. No veía ni oía nada más que el aullido del viento. Lo único que pude gritar fue: «¡Lina!». Grité con la poca voz que me quedaba, pero se perdió completamente en el ruido ensordecedor de la tormenta. Y entonces, de repente, sentí una mano agarrándome el tobillo. Era diferente a la otra. Esta era cálida, temblorosa, humana. Lo supe al instante. Era Lina. Me agaché, la acerqué a mí, y sin intercambiar palabra, empezamos a gatear. Caminamos juntas en la dirección que, de alguna manera, sabíamos que era la correcta. No porque viéramos nada, sino porque la fuerza que nos guiaba parecía conocer el camino. Allá atrás, el caos continuaba. Oí disparos, gritos que se perdían en el viento. Alguien gritó que escapábamos. Otro gritó algo sobre espíritus del desierto, como si intentara comprender lo que no podían controlar. Pero todo sonaba distante, como si la tormenta misma se hubiera tragado las voces. No sé cuántos metros nos arrastramos. ¿10? ¿20? Quizás 50. No quedaba tiempo ni dirección. Solo se oía el furioso sonido del viento, el sabor a sangre y arena en la boca, y las ganas de seguir. Fue entonces cuando choqué con algo en el hombro. Me quedé paralizado. Pensé que era uno de los atacantes tirado en el suelo, pero una voz familiar murmuró: «Adnan, ¿eres tú?». Era Mariam. «Soy yo. Ven conmigo», respondí casi sin voz. Como si lo hubiéramos esperado, empezaron a aparecer otros, como si fuéramos imanes el uno para el otro en la oscuridad naranja. Sami se tambaleaba junto a nosotros, tosiendo pero ileso. Rania me agarró del hombro con fuerza, y aún con la cara cubierta de sangre y los ojos entrecerrados por la arena, el pastor Yusuf apareció junto a nosotros, arrastrándose, aferrado a la tierra. Uno a uno, sin decir palabra, nos reunimos de nuevo. No podíamos hablar. Teníamos la boca seca. El viento se llevaba cada palabra, pero empezamos a tocarnos. Una mano en el brazo, un tirón en la manga, un apretón silencioso en el hombro. Formamos una cadena humana, como si fuéramos una sola criatura, ciega pero decidida, deslizándonos por la orilla como una serpiente herida pero viva. La tormenta parecía arreciar. El viento ahora tenía un sonido diferente, como si transportara voces antiguas, historias enterradas en la tierra seca, gritos de quienes habían sufrido allí antes que nosotros. Era como si todo el desierto hubiera despertado para presenciar este momento. De repente, sentí que el suelo se movía bajo mis manos. El lodo se convirtió en hojas secas, raíces y ramas duras que me arañaban la piel. Habíamos dejado la orilla y nos habíamos adentrado en el bosque, el laberinto de arbustos retorcidos que habíamos estudiado semanas antes como ruta de escape. En aquel momento, me había parecido excesivo. Ahora, era la salvación. Seguimos arrastrándonos. Mis pulmones ardían. Cada inhalación era como tragar vidrio molido. Lina tosía tan fuerte que pensé que se iba a desmayar. Pero no paró. Nadie paró. No pudimos. Los gritos de los pistoleros se hicieron más débiles. Dejaron de disparar. Dejaron de dar órdenes. Lo que oía ahora eran voces destrozadas por el pánico, gruñidos de confusión, incluso arrepentimiento. Parecía que la tormenta no solo nos ocultaba, sino que también los destrozaba por dentro. No sé cuánto tiempo caminamos. Podría haber sido media hora o solo 5 minutos. Perdí la noción del tiempo. Pero entonces ocurrió algo que no puedo explicar.
La fuerza que me empujaba se detuvo. Ya no había necesidad de seguir. Y aun sin saber dónde estábamos, lo supe. Habíamos llegado. Delante de nosotros, escondida entre los arbustos y protegida por una roca que parecía alzarse como un guardián, había una hendidura en la tierra. No exactamente una cueva, sino un agujero natural, excavado por el tiempo y el agua. No era gran cosa, pero era lo que teníamos. Un refugio. Nos apiñamos allí, 15 cuerpos apiñados como ratas huyendo de una inundación. Jadeábamos, tosíamos arena, llorábamos de miedo, de alivio, de todo a la vez. Cuando Elías, el mayor, de unos 70 años, por fin entró, el último de nosotros estaba a salvo en aquel estrecho escondite. La tormenta no había desaparecido, pero parecía haber encontrado otro objetivo, como si su furia se hubiera calmado y ya no nos necesitara. Nos quedamos allí, empapados de sudor y barro, cubiertos de arena hasta las pestañas, inmóviles y en silencio. Simplemente existíamos, respirábamos. Fue Rania quien rompió el silencio primero. Su voz salió frágil, casi un susurro. ¿Qué? ¿Qué pasó? El pastor Yusuf, con el rostro aún hinchado, esbozó una sonrisa tan genuina que dolió. Eso fue todo lo que dijo, con la voz ronca, como una respuesta silenciosa. Afuera la tormenta rugía, pero dentro, en esa grieta, en ese refugio que nunca habíamos buscado, ocurrió algo más grande. En ese momento, sentí algo que no había sentido en años. Paz. No la paz que nace de la ausencia de peligro, sino la profunda paz de saber, con una certeza que trasciende toda razón, que nunca estábamos solos. Dios había enviado esa tormenta, un milagro imprevisto, para salvar 15 vidas que el mundo consideraba descartables. Si esta historia te conmueve, compártela. Quizás alguien necesite saber que los milagros aún ocurren, que Dios aún interviene, y que cuando Él actúa, todo puede cambiar. La tormenta rugió afuera durante horas, mientras permanecíamos apretados en ese agujero, respirando el mismo aire denso, compartiendo el miedo que poco a poco dio paso a algo nuevo, una sensación de silenciosa maravilla. Nadie tenía palabras para describir lo que acabábamos de experimentar. Entonces, empezamos a comunicarnos por gestos. Mariam, con manos firmes, atendió las heridas del pastor. Sami compartió agua de su cantimplora con Nor, quien temblaba como si aún tuviera miedo. Lina apoyó la cabeza en mi hombro, vibrando entre el miedo y el alivio. Elías, el anciano, fue el primero en hablar. Su voz era un susurro ronco, cargado de experiencia vivida. 70 años en este país. He visto guerras, invasiones, bombardeos, pero nunca he visto a Dios manifestarse así. Rania se secó las lágrimas con la mano, dejando un rastro de barro en su rostro. Mi esposo siempre decía que Dios llega, dijo con la voz entrecortada. Puede que llegue tarde a nuestra guardia, pero nunca llega tarde. Hoy llegó justo cuando el cuchillo estaba a punto de caer. El pastor Yusuf tosió, escupió arena mezclada con sangre y sonrió con dolor. No fue casualidad, dijo con firmeza. Las tormentas de arena son raras por aquí en esta época del año, y cuando llegan lo hacen lentamente. ¿Esta? Surgió de la nada, como si alguien hubiera abierto una trampilla en el cielo. Sami, el ingeniero, todavía tratando de darle sentido a todo, meneó la cabeza con incredulidad ante lo imposible que acabábamos de presenciar. Estudio meteorología básica por mi trabajo. He visto muchos patrones meteorológicos, analizado datos, hecho predicciones, pero lo que ocurrió allí simplemente rompió todas las reglas que conocía. El viento venía de 3 direcciones a la vez. No solo es extraño, es físicamente imposible, y aún así, ocurrió. Era una verdad innegable, y nos golpeó como un puñetazo en el estómago. No nos lo imaginábamos. No fue una alucinación. 15 personas presenciaron lo mismo. Una tormenta que apareció en el momento justo, en el lugar justo, con la fuerza justa para cegarnos y darnos la oportunidad de escapar. ¿Y los hombres?, preguntó Nur con voz temblorosa. La pregunta quedó en el aire, tácita, pero clara para todos. El pastor meneó la cabeza lentamente. No sé qué les pasó, dijo con firmeza, pero no es nuestra responsabilidad juzgarlos ni preocuparnos por su destino. Nuestra misión es aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado.
Pasaron otras 2 horas antes de que el rugido de la tormenta comenzara a amainar. El viento aulló, luego se calmó, y finalmente se quedó en silencio. Cuando salimos de aquella estrecha grieta, el mundo parecía irreconocible. Una gruesa capa de arena anaranjada lo cubría todo. Árboles, arbustos, tierra. Era como si el desierto hubiera vomitado sus entrañas sobre la tierra. El río Sab, antes marrón, ahora brillaba rojo, cargado de sedimentos. El sol ya había salido, y a su luz la escena era casi surrealista. No había rastro de los hombres que nos habían atacado. Solo huellas confusas, armas abandonadas y un rastro de pánico. Ni cuerpos ni sombras. Se habían ido, habían huido, o quizás los había tragado la misma tormenta que nos había salvado. No lo sabíamos. En ese momento no importaba. Lo que importaba era que estábamos vivos. El pastor Yusuf nos reunió en un círculo. Sus ojos rojos e hinchados brillaban con renovada determinación. «Hermanos», comenzó, «Dios no nos salvó para que nos escondiéramos. Nos salvó para que termináramos lo que empezamos». Lina lo miró con los ojos llenos de dudas. «¿Te refieres a...?» «Completaremos el bautismo», respondió el pastor con firmeza. «Pero no aquí, no en Kirkuk. Iremos a Duhok, al territorio de Washington, D.C. Allí hay un arroyo que conozco, escondido entre las montañas, un lugar seguro. No discutimos, no cuestionamos. Estamos de acuerdo, porque si Dios envió una tormenta para protegernos, entonces seguir adelante no fue terquedad, fue obediencia. Caminamos todo el día, evitando las carreteras principales y eligiendo senderos secundarios. Cuando finalmente cruzamos la frontera invisible hacia la región CD, algo cambió en el aire. No es que el peligro hubiera desaparecido, pero parecía menos sofocante. Al anochecer, llegamos al arroyo del que nos había hablado el pastor. Estábamos exhaustos, pero reinaba el silencio entre nosotros, un reconocimiento silencioso de que habíamos encontrado el lugar indicado. El arroyo no se parecía en nada al Sab. Era pequeño, casi humilde, pero sus aguas eran cristalinas, tan claras que podíamos ver cada guijarro del fondo, cada grano de arena dorada en su lecho. Corría entre 2 montañas cubiertas de vegetación silvestre, formando un santuario natural, como si hubiera sido hecho por manos divinas para ese momento exacto. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de rayas naranjas y violetas que parecían encender el horizonte. Había algo profundamente poético en ese momento. Habíamos empezado el día aterrorizados, y ahora lo terminábamos en paz. Dejamos nuestras mochilas en el suelo y nos quitamos los zapatos. Nadie tenía prisa. Después de todo lo que habíamos pasado, cada segundo parecía sagrado. Cada respiro era un regalo. El pastor Yusuf fue el primero en entrar al agua. El arroyo era poco profundo. El agua apenas le llegaba a las pantorrillas. Pero en ese momento, se sintió como un océano entero. Se giró hacia nosotros, con lágrimas corriendo por su rostro magullado. No intentó ocultarlas. Esas lágrimas no eran de dolor, sino de gratitud, puras, intensas, sin disimulo. «Hermanos y hermanas», dijo con la voz entrecortada, «esta mañana caminamos por el valle de sombra de muerte, y ahora, de noche, nos encontramos en aguas tranquilas. Si esta no es la mano de Dios, entonces nada lo es». Lina fue la primera en acercarse. Había comenzado el bautismo esa mañana, antes de que el horror lo interrumpiera todo. Era lógico que fuera la primera en completarlo. Entró lentamente, con pasos firmes y solemnes, como si llevara un propósito más grande que su propio cuerpo. Cuando el agua tocó sus pies, cerró los ojos y dejó escapar un suspiro. Un suspiro que parecía cargar años de miedo, meses de huida y generaciones de opresión silenciosa. El pastor colocó una mano sobre su espalda y la otra sobre su pecho. «Lina, ¿confiesas que Cristo es tu Salvador?» «Sí», respondió, y su voz no tembló. Era firme y serena. «Entonces yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». La sumergió en el agua, y cuando Lina emergió, el sol poniente hizo que el agua corriera por su cabello como hilos de plata. Su mirada había cambiado. No era solo alivio, era liberación. Todas las cadenas invisibles que la habían mantenido cautiva parecieron romperse en ese instante. Lloró.
pero eran lágrimas diferentes. Las lágrimas de alguien que por fin respiraba después de tanto tiempo ahogándose. Yo fui el siguiente. Caminé hacia el arroyo, y con cada paso sentía el agua fría subirme hasta los tobillos, las rodillas, y algo dentro de mí parecía decir adiós. Era como si me despidiera del hombre que vivía con miedo, del que cayó para sobrevivir, del que fingió no creer para escapar del dolor. El pastor me miró con ternura. Conocía mi historia, y aún así sonrió. Adnan, ¿crees que Dios envió una tormenta para salvarte hoy? La pregunta me tomó por sorpresa. No era lo que esperaba oír, pero las palabras salieron solas. Sí, creo que sí. Y al decir esto, sentí que algo se rompía en mi pecho, como si una prisión se hubiera abierto desde dentro. Entonces recuerda esto, hermano mío, dijo. Si Dios te quiso con vida, es porque todavía hay algo que quiere hacer a través de ti. Me sumergió en el agua. Por un instante, todo desapareció. El sonido, la luz, el tiempo. Me quedé inmerso en ese silencio líquido, sintiendo cómo se desvanecían el miedo, la culpa y el peso de los años. Y al emerger, respiré como si fuera la primera vez en mi vida. El pastor me sujetó el brazo un momento más. Sus ojos cansados, tras haber visto tanto dolor, pero sin perder la esperanza. «Bienvenido a tu nueva vida, hijo mío», dijo con una sonrisa que transmitía alivio y promesa a la vez. Uno a uno, los demás empezaron a entrar al agua. Mariam, la enfermera que tantas veces había salvado vidas en secreto, lloró en silencio mientras la corriente la arrastraba. Sami, el ingeniero, lleno de sueños de reconstruir iglesias, emergió del agua con los puños apretados, una victoria silenciosa pero significativa. Rania, viuda y desconsolada, susurró el nombre de su esposo mientras se zambullía, como diciendo, «Lo logré, por fin lo logré». Nor, con solo 19 años y sin haber estado nunca en una iglesia, temblaba tanto que el pastor tuvo que sujetarla. Pero al salir, una sonrisa iluminó su rostro, una sonrisa más brillante que el sol en una montaña. Elías, de unos 70 años, tardó más en llegar al arroyo. Sus piernas no respondían tan bien como antes, pero cuando finalmente se metió en el agua, pronunció una frase que se nos ha quedado grabada. «He esperado toda mi vida para hacer esto sin miedo. Cada segundo de espera valió la pena». No hubo cánticos, canciones ni discursos elaborados. Solo 15 personas adentrándose en esas aguas heladas, dejándose sumergir y emergiendo transformadas. Cuando emergimos los últimos, nos sentamos juntos en la orilla mientras el cielo se oscurecía lentamente. El silencio era denso, pero reconfortante. No necesitábamos palabras. Estábamos asimilando algo incomprensible. Empezamos ese día como víctimas. Lo terminamos como testigos vivos del milagro. Testigos de que Dios sigue obrando, de que la fe tiene verdadero poder, de que incluso en medio de la guerra, la persecución y el odio, hay momentos en que el cielo toca la tierra y todo se transforma. El pastor Husf rompió el silencio con una oración sencilla pero profunda. Gracias, Padre, por la tormenta, por la fuerza de la corriente y por cada aliento que nos regalaste hoy. Amén. Amén. En ese amén colectivo sellamos un pacto invisible, el compromiso de no olvidar jamás ese día, de recordar que fuimos salvados con un propósito, que cada día que viviéramos sería un testimonio de lo que vimos y sentimos. Han pasado 4 años desde aquel día en el río Sab. Sigo viviendo en el norte de Irak, en Duhok, una región donde la persecución persiste, aunque es algo más leve. Mi casa es sencilla, 2 habitaciones con paredes agrietadas y un techo que gotea cuando llueve, pero para mí es más que un refugio. Es un refugio para otros cristianos desplazados. Vienen de todas partes, Mosul, Bagdad, Kirkuk, trayendo consigo niños que no entienden por qué tuvieron que dejar atrás sus juguetes, ancianos que lloran recordando los hogares reducidos a cenizas. Vienen buscando respuestas que no siempre tengo, pero también buscando algo más simple, la certeza de que no están solos, y eso sí puedo dárselos. Cuento mi historia una y otra vez, y nunca me canso, porque cada vez que lo hago, siento ese viento imposible golpearme de nuevo la cara. Oigo el rugido de esa tormenta milagrosa. Siento la mano invisible guiándome hacia un lugar seguro una vez más. Algunos me miran con recelo, diciendo que las tormentas de arena son fenómenos naturales, que fue pura suerte.
una coincidencia. Yo solo sonrío y respondo. Las casualidades no ocurren justo cuando un cuchillo está a punto de caer. Las casualidades no ciegan a 15 hombres armados ni dejan 15 vidas ilesas. No fue suerte, fue Dios. Las casualidades no guían a nadie en la oscuridad. Las casualidades no te llevan de la mano a un refugio que nunca supiste que existía. Cuando cuento esto, veo que las miradas cambian, porque, en el fondo, todos queremos creer que hay algo, o mejor dicho, alguien, más grande que nosotros. Alguien que no nos deja solos en este mundo cruel. Muchos me preguntan por qué sigo aquí. Adnan, ¿por qué no te fuiste? Me dicen. Europa acoge a los refugiados cristianos. Podrías haber empezado de cero en Canadá, Australia, cualquier lugar donde pudieras llevar una cruz sin miedo. Y siempre respondo lo mismo. Dios me salvó en Kirkuk. Si Él me quería con vida ese día, es porque todavía hay algo que Él espera que haga aquí. Eso no es heroísmo, es convicción. Y esa convicción solo llega cuando ves lo imposible suceder ante tus propios ojos. Lina, mi hermana, logró escapar. Hoy vive en Alemania y trabaja como traductora. Me llama cada semana, llorando, rogándome que la acompañe. Aquí tendrías paz, dice. Podrías dormir tranquila, tener una vida normal. Siempre sonrío y le respondo, hermana, la paz no es la ausencia de peligro. La paz es la presencia de un propósito. No siempre es fácil vivir esta verdad. Hay noches en las que el sonido lejano de disparos me mantiene despierto. Hay días en los que veo a niños huérfanos llorando por padres que nunca volverán, y me siento demasiado pequeño para consolar tanto dolor. Pero entonces sopla el viento, un viento seco que viene del desierto, y cuando sopla, cierro los ojos. Siento el mismo viento de aquella mañana. Recuerdo el sabor del miedo, el sonido de los disparos, el hombre con el cuchillo, y cómo todo se desvaneció en un instante cuando Dios decidió intervenir. Y entonces recuerdo, estoy exactamente donde Él quiere que esté. El pastor Yusuf falleció el año pasado. Su corazón cansado finalmente descansó. Pero antes de irse, me llamó, me tomó de la mano y dijo, Adnan, viste la tormenta, te dejaste guiar por ella, ahora te toca ser la mano que guía a los demás. Estas palabras se han convertido en la luz que guía mi vida. Hoy, mi sencillo hogar en Duhok alberga a familias desplazadas. Cuando llegan, les ofrezco té, un colchón limpio, y les cuento la historia de 15 personas que deberían haber muerto junto al río, pero fueron salvadas por una tormenta que nadie predijo. Y luego repito las palabras que me dejó el pastor. Si Dios te mantuvo con vida, es porque aquí todavía hay algo que hacer. A veces alguien me pregunta, si pudieras volver atrás, ¿lo harías todo de nuevo? Conociendo el peligro, el miedo, el dolor, ¿aún intentarías ese bautismo? Y respondo sin pensar, sí, 1000 veces sí. Porque ese día, en el río Sab, no solo fui bautizado en agua, fui bautizado en fuego, en una tormenta, en un milagro. Y de aquel río no salió el mismo hombre que entró. Queda alguien que sabe, con toda su alma, que Dios todavía protege a los suyos, incluso en medio de la guerra. Esta certeza que llevo vale más que cualquier promesa de seguridad que Europa pudiera ofrecerme. Hay días en que el viento arrastra la arena del desierto y deja pequeños granos dorados en mi ventana. Para muchos son solo polvo, algo que hay que barrer, olvidar. Para mí son recuerdos. De los 15 que se bautizaron ese día, 8 aún permanecen aquí en Irak. 3, como yo, viven en Kurdistán. 2 trabajan en secreto en Bagdad, ayudando a comunidades necesitadas. 3 permanecieron en Kirkuk, desafiando el peligro, firmes en la tierra de sus antepasados. Los otros 7 se han dispersado por todo el mundo. Lina está en Alemania, trabajando como traductora y viviendo a salvo. Sami está en Canadá, estudiando arquitectura por fin, y ahora sueña con reconstruir iglesias. Mariam está en Suecia, salvando vidas en un hospital sin tener que esconderse. Y Nor está en Australia, criando a sus hijos, libres y queridos. Pero donde quiera que estemos, cada año, el mismo día, nos conectamos. 15 voces unidas por miles de kilómetros, unidas por el recuerdo de la tormenta. El pastor Yusuf ya no está con nosotros, pero su legado sigue vivo en cada uno de nosotros. Antes de irse, me dio su Biblia,
la misma que escondió bajo su camisa aquel día en el río. Sus páginas están manchadas de sangre seca, marcas de dolor y lucha. Nunca las he limpiado. Para mí, son sagradas. Cuando llega una nueva familia, a veces tomo esta Biblia y les leo el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. Y luego cuento cómo esas palabras se hicieron realidad en la arena y el viento. Nunca supimos qué pasó con los hombres que nos atacaron. Desaparecieron, huyeron, resultaron heridos por la tormenta o simplemente desaparecieron en la confusión. Pero una cosa sí sé. En ese momento, cuando todo parecía perdido, algo o alguien intervino. Llámalo milagro, providencia, como quieras. Yo lo llamo amor. El amor de un padre que escucha el llanto de sus hijos, que envía tormentas cuando es necesario, que guía con manos invisibles en la oscuridad y transforma el miedo en testimonio. Muchos me dicen que debería escribir un libro, que esta historia merece trascender nuestro círculo. Quizás algún día lo haga. Por ahora, prefiero contarla en persona, con una taza de té, mirando a los ojos a quienes me escuchan. Porque esta historia no está hecha para leerse, está hecha para vivirse. Y cuando termino, siempre hago la misma pregunta. ¿En qué área de tu vida necesitas que Dios envíe una tormenta? Algunos responden rápidamente, otros guardan silencio, reflexionando. Pero todos comprenden que la salvación no siempre llega con ángeles cantando, ni cielos abiertos. A veces llega con arena en los ojos, con un viento fuerte y cegador, pero llega. Hoy, mientras barría la arena del garaje, encontré un grano más grande que los demás. Lo recogí y lo puse a contraluz. Era naranja, irregular, pequeño a simple vista. Para mí, era un milagro. Lo guardé en un frasco en mi estantería, junto con docenas de otros que he coleccionado a lo largo de los años. Mi colección de lo imposible, mi museo de lo divino. Y cada vez que el viento sopla y trae más arena, guardo otro grano. Porque mientras haya viento, desierto y arena capaz de levantarse y convertirse en tormenta, aún hay esperanza. Espero que Dios siga actuando en el mundo, protegiendo a los suyos. Espero que la fe no sea solo un recuerdo, sino una fuerza viva capaz de cambiar el curso de las balas y la dirección del viento. Por eso me quedo, por eso sigo adelante. Y es por eso que sigo contando esta historia, una y otra vez. Porque si Dios envió una tormenta para salvarme una vez, ¿quién puede garantizar que no lo hará otra vez? Gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, la mejor manera de difundir este mensaje es compartiéndolo con aquellos que crees que necesitan escucharlo. Así el milagro crece de corazón a corazón.